Hola, ¿qué tal? Estimados alumnos, estimadas alumnas, estamos en la asignatura de Taller de Análisis y Producción de Textos 2. Recuerden que yo soy la profesora Sonia Isabel Cabrera Miranda, del Colegio de Bachilleres Plantel 10 Aeropuerto y Plantel 5 Satélite. Bien, recordemos que estamos trabajando el corte 2, interpretación de textos en soportes digitales. Y el propósito de este corte es que el estudiante, al finalizar el corte, sea capaz de interpretar textos en soportes digitales a partir de los lenguajes que lo integran, todo con la finalidad de ejercitar sus competencias comunicativas con una actitud crítica. Entonces, en este corte se dedicará a desarrollar diferentes objetivos, todo con la finalidad de que ustedes puedan favorecer y desempeñar un pensamiento crítico ante diversas temáticas que acontecen en la actualidad. Bien, como introducción al tema, es importante entender que el análisis e interpretación de textos impresos o analógicos o de los textos digitales es esencialmente la misma. Es decir, que tanto textos físicos como tanto textos digitales, el análisis e interpretación va a ser la misma, ¿sí? ¿Por qué? Porque se van a tomar en cuenta aspectos como la intención comunicativa que tenga el autor o la autora, el modo del discurso, es decir, bajo qué discurso se estructuró ese texto, si fue un discurso narrativo, si fue un discurso argumentativo, si fue un discurso expositivo, descriptivo. Asimismo, también se analizarán aspectos como la función del lenguaje que predomina. Recordemos que existen 6 funciones del lenguaje que se pueden emplear para diferentes propósitos comunicativos. Por otra parte, también se tomarán en cuenta aspectos como la estructura del texto, es decir, el esquema lógico que contiene el texto. De otro modo, también es importante entender el contexto histórico-social en el que se escribió el texto, así como el país, la época, la situación social del autor. Todos estos aspectos son de suma importancia para comprender por qué el autor desarrolló determinado contenido, es decir, cuáles fueron los aspectos que lo influyeron y motivaron a la elaboración de determinado texto. ¿Sale? Entonces tengamos presente que todos estos aspectos son los que se van a estar trabajando a lo largo del corte. Ok, empecemos con el siguiente concepto, o con un primer concepto, mejor dicho. Y bueno, pues aquí yo les pregunto, les hago una pregunta detonadora. ¿Qué es analizar? ¿Qué entendemos por el concepto de analizar? Yo sé que ustedes en más de una ocasión han llevado a cabo un análisis, aunque no sepan del todo qué significa un análisis, pero sí lo han llevado a cabo. Y de acuerdo con la Real Academia Española, el concepto de análisis se define de la siguiente manera. Primer concepto: distinción y separación de las partes de algo para conocer su composición. Segunda definición: es el estudio detallado de algo, especialmente de una obra o de un escrito, ¿sí? Entonces, ustedes cuando estén frente a un texto, lo que van a llevar a cabo es un estudio detallado, ¿sí? Es algo que van a desarrollar parte por parte, van a ir analizando parte por parte del texto para conocer su composición. Básicamente eso sería analizar. Van a ir distinguiendo, van a ir separando por partes la composición del texto, ¿sí? Van a hacer un estudio detallado del escrito, del artículo que está en turno.
Ahora, pasemos al siguiente punto. ¿Cómo hacer un análisis textual? Bien, pues para realizar un análisis textual es importante que tengamos en cuenta estas acciones como la identificación y separación de elementos fundamentales que componen a un texto. O sea que ustedes primero van a pasar por la identificación de ciertos aspectos que yo les vaya solicitando, le van a dar respuesta a esos aspectos, van a ir separando cierta información para que poco a poco ustedes vayan desmenuzando la actividad. Pero, ¿cómo hacer esta acción? ¿Cómo identificar y cómo separar ciertos elementos que componen un texto? Bueno, pues para ello conviene plantearse las siguientes preguntas. ¿Quién escribe el texto? De ahí debemos de partir. ¿Quién es el autor? ¿Quién es la autora? ¿Cuál es su trayectoria? ¿En qué ámbito se desenvuelve? Si es un científico, si es un político, si es un literato, si es un académico, ¿sí? Tenemos que partir de esto. ¿Quién es el autor? ¿Quién está escribiendo el texto? Si no lo tenemos a la mano, bueno, pues aquí merecería hacer una investigación en la red a partir de fuentes confiables e indagar quién está escribiendo el texto, es decir, quién es ese autor, ¿sí?, que se presenta ante el texto. Otra pregunta que es muy importante es definir y entender qué intención comunicativa tiene el autor hacia el lector. En ocasiones, de primera entrada, pues no se puede descifrar. Es evidente que se tiene que llevar una primera, segunda, tercera lectura para poder comprender qué intención comunicativa tiene el autor hacia el lector, ¿sí? Recordemos que las intenciones comunicativas son variadas y que los autores pues tienen diferentes maneras de comunicarse con diferentes objetivos comunicativos, ¿sí? Recordemos que en ocasiones el autor a veces solo nos va a querer informar y proporcionar datos objetivos sobre un hecho, un suceso, pero recordemos que en otras ocasiones el autor nos va a querer inducir, nos va a querer influir a que compartamos cierta ideología, cierta forma de pensar. También en ocasiones el autor nos va a querer relatar, nos va a querer contar un suceso, un hecho que acontece en un tiempo, en un espacio determinado. En ocasiones ese suceso o hecho puede ser real o ficticio, o sea, todo depende qué intención tenga el autor hacia con el lector, ¿no? Entonces sí es importante que se plantee esa segunda pregunta. Otra pregunta importante a plantearnos es ¿a qué público receptor va dirigido? Si este texto es pensado para un público infantil, si este texto es pensado para un público adolescente o si este texto es pensado para un público de académicos, para un grupo de estudiantes, es decir, indagar a qué público receptor creen que vaya dirigido ese texto. Por otra parte, conviene plantearse otra pregunta. ¿Qué función o funciones del lenguaje predomina? Bueno, en un texto pueden predominar más de dos funciones del lenguaje. ¿Por qué? Porque va a haber implícitas varias intenciones comunicativas, así como informar, también puede ser como convencer o puede ser como deleitar o como recrear al lector. Entonces aquí a partir del contenido que ustedes vayan adquiriendo y vayan analizando, pueden deducir, bueno, prevalece la función referencial que se encarga de informar de manera objetiva, pero creo que también prevalece la función apelativa que se encarga de influir en el receptor a que haga una determinada acción. Bueno, pero en este caso pues el autor nos quiere inducir a que terminemos pensando o compartiendo cierta ideología, ¿sí? Por ejemplo. También predomina, o en otro caso, predomina la función
poética o la función emotiva, ¿sí? No, este autor nos quiere recrear, nos quiere deleitar con su poema, con sus fragmentos poéticos que él nos muestra, ¿no? Por decirlo así. Otro punto importante a plantearnos es qué tipo de texto es, qué modo del discurso predomina. Debemos de tener en cuenta que existe una gran variedad textual. Puede haber desde notas informativas, desde textos de consulta, desde artículos científicos, hasta pasar por artículos de opinión, reportajes, ensayos, reseñas, cuentos, leyendas, etcétera, etcétera. Entonces ustedes, pues, a partir de que hayan ya leído, dado lectura a ese texto, ustedes van a poder inferir, bueno, pues sí, sin duda este texto tiene la estructura de un texto expositivo, ¿no? Este texto se ve que es un artículo de opinión porque el autor manifiesta una tesis y la sostiene con argumentos. Este texto es un texto narrativo porque el autor nos relata un suceso ficticio apoyado de personajes, apoyado de acciones que terminan ocurriendo en un determinado tiempo y espacio, por decirlo así. Este texto es un texto instructivo, instruccional, porque nos ofrece los pasos para aprender a hacer un pastel de queso, por decirlo así. Entonces, entendamos que a partir de que identifiquemos qué tipo de texto es, también se va a poder definir el discurso que predomina. Por lo general, cuando se trabajan textos expositivos, bueno, pues el modo del discurso que predomina es el expositivo, ¿sí? Que se encarga de informar de manera clara y objetiva sobre un suceso, sobre un hecho, a veces noticioso, en otras ocasiones no noticioso. Solo nos va a querer el autor informar, pero en ocasiones va a haber que nos vamos a encontrar con un texto argumentativo. Pero pues entonces, ¿qué modo del discurso va a predominar ahí? Pues sin duda el argumentativo, ¿sí? Nos vamos a encontrar con un artículo de opinión, nos vamos a encontrar con una reseña crítica. ¿Qué modo del discurso predomina ahí? Pues el argumentativo, porque el argumentativo empieza con una tesis, que es la opinión del autor, y posteriormente en el desarrollo expone un cuerpo argumentativo en el que el autor se basa para sostener su opinión ante determinada temática. O bien podemos pensar, es un texto narrativo, etcétera, etcétera. O sea, realmente son infinidad de textos con los que contamos y por tanto cada tipo de texto que nosotros aprendamos a identificar va a tener un discurso predominante, que en este caso puede ser expositivo, narrativo, dialogado o argumentativo. Otro punto importante a plantearnos es el siguiente: ¿qué niveles de contenido maneja el texto? Bueno, aquí en este caso es plantearnos si el texto lo aborda desde un aspecto religioso, o sea, están hablando temas de la iglesia, de Dios, lo que implica la religión para la sociedad, temas sociales, es decir, que toca aspectos de la sociedad, cómo se maneja la sociedad, qué estructuras sociales hay, temas económicos, temas políticos. Todo va a ir de acuerdo a ese contexto, o por decirlo así, a ese nivel de contenido. Sí, puede ser religioso, puede ser económico, puede ser social, puede ser político, puede ser ecológico, puede ser académico, o sea, todo depende, ¿sí? Del tema que se esté abordando. Es como podríamos definir los niveles de contenido de los cuales se están manejando dentro del texto. Ok, bueno, así es como haríamos un análisis textual, aunque todavía pues se incluyen muchos más elementos. Ahora, pasemos a este otro concepto que también es de suma importancia. ¿Qué es interpretar? Bueno, interpretar es una acción muy subjetiva.
¿Y por qué lo digo de esa manera, que es muy subjetiva? Porque la interpretación proviene desde adentro, desde lo que yo vea, desde lo que yo reciba y que cómo lo conjugo con lo que sé, con lo que cuento, con lo que he aprendido, con lo que he visto. O sea, la interpretación se conjuga. Y aquí una primera definición dice, ¿qué es interpretar? Explicar o declarar el sentido de algo y principalmente el de un texto. Bueno, cuando se te dice interpreta el siguiente fragmento, bueno, es porque tú vas a dar explicación de qué trató el texto, ¿sí? Pero lo vas a hacer de una manera que lo vas a explicar con tus propias palabras. O sea, ya no es de que copies lo que literalmente dijo el autor, sino que tú le vas a dar otra explicación porque fue lo que tú entendiste, y como vas a dar otra explicación lo vas a hacer con tus propias palabras. Otra segunda definición podría ser así: explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de diferentes modos. Y es que cuando interpretamos, cada quien lo hace de manera distinta. ¿Por qué? Porque cada quien cuenta con diferentes modos de ver el mundo, con diferentes creencias, con diferentes ideologías. Entonces, cuando vayamos a interpretar, eso va a intervenir para dar una interpretación final. Ahora, conviene hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo sé que estoy interpretando adecuadamente un texto? Bueno, aquí es algo muy importante para entender. Si somos capaces de interpretar un texto, es porque son capaces de poder explicarlo con sus propias palabras. Si no son capaces de que una vez que dan lectura a un texto no lo pueden explicar con sus propias palabras, entonces ahí estaríamos hablando que tienen problemas para poder interpretar. Porque como les comentaba, la interpretación es darle sentido, es explicar algo que tú leíste, que tú adquiriste, pero con tus propias palabras, ¿sí? Entonces, ¿cómo saber si ustedes están interpretando? Si saben interpretar. Bueno, es cuando leen esa información y que ustedes lo van a trasladar, lo van a reproducir, pero ahora con sus propias palabras. Por otra parte, también, cuando ustedes interpretan, bueno, pues son capaces de relacionar esa información con las palabras del autor, ¿sí? Es decir, combinan las palabras propias y las palabras del autor para completar, para desarrollar una interpretación más elaborada. Hasta ahí quedaríamos con el concepto de interpretar. Espero que haya quedado claro. Ok, bueno, pasamos al siguiente punto: metodología para una adecuada interpretación.